Seguimos en la segunda dosis con un compañero, con Javier Chicote, jefe de investigación del diario ABC. Bueno, ya lo reconocen ustedes porque además es habitual de varias tertulias televisivas. Hoy Javier ha arrancado la semana con una exclusiva en este diario, en el histórico ABC, que tiene como involuntario protagonista al titular de la cartera interior, al señor Fernando Grande Marlaska. Dices en tu información, Javier, que bueno, presuntamente habrían estado usando una unidad de élite de la Guardia Civil, balizas no homologadas e ilegales para hacer el seguimiento de narcotraficantes. Cuéntanos. Sí, efectivamente, así es. Esto es Oconsur. Oconsur es la unidad de élite de la Guardia Civil de lucha contra el narcotráfico que crea Fernando Grande Marlaska en 2018, nada más acceder al ministerio. Ahí se cogen ciento y pico guardias civiles y se les envía sobre todo al campo de Gibraltar, pero también a Sevilla, a Huelva y a Málaga para combatir el narcotráfico. Pues bien, esa unidad de élite, una de las técnicas que tenían para coger a los narcos era balizar vehículos sospechosos de movimientos, ¿no? Para que les llevaran a las guarderías de la droga. ¿Qué ocurre? Que esas balizas se colocaban en los vehículos sin respetar la ley. Y esto no es que lo diga yo, sino que lo dice un guardia civil que se dedicaba a ello. Y se lo ha dicho un juez en un documento entregado en el juzgado de instrucción número 8 de Málaga. ¿Qué hacían? Por un lado, se ponían balizas, siempre según el testimonio de este guardia civil, sin autorización judicial, para hacer esos seguimientos, y cuando alguno daba su fruto, entonces ya se judicializaba. Y además, en otros casos, con o sin autorización judicial, se han utilizado balizas ilegales. Me explico. La única forma legal de poner una baliza es que te lo autorice el juez, y hay que poner unas balizas especiales que tiene la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que son balizas con certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, es decir, con toda seguridad. ¿Qué ocurre? Que la Guardia Civil compraba balizas en Amazon y en AliExpress que valen 50 euros y que no tienen esos certificados originales, sino que tienen unos archivos de Excel que se generan donde se pueden modificar fechas, recorridos, es decir, no tienen validez legal. Entonces, este es un tema muy, muy serio y que afecta pues al ministro de alguna forma, porque es la unidad de élite que él creó y que él desmanteló, no se ha contado muy bien por qué, desmanteló en septiembre del año pasado. Eso coincide, no sé, te quiero preguntar, son 4 años escasos de esta unidad que el propio Marlaska crea, el propio señor Marlaska, como bien dices, desaparece en el último trimestre de 2022. ¿Qué explicación dieron, al menos, aunque no de manera oficial, sino de manera oficiosa, ya que públicamente no dijeron apenas nada? Bueno, en teoría, el motivo era que se había conseguido el objetivo de terminar con los clanes de la droga o debilitarlos, pero bueno, todo el mundo sabe que esto no es cierto. Que yo sepa, la droga sigue entrando por el estrecho, ¿no? O hay escasez de hachís en España, yo creo que no, que la droga sigue entrando. Por lo tanto, ese argumento de ya se ha hecho el trabajo y nos cargamos esta unidad de élite en solo 4 años, a mí me resulta muy rara. Además, querido David, hay que tener en cuenta una cosa. Después de este desmantelamiento aparece una información que no está directamente relacionada con lo que yo cuento, pero que es importante. Y es que se imputa al jefe de OCON, al teniente coronel David Oliva, se le imputa por revelación de secretos y por cohecho. Es decir, se está investigando un presunto caso de corrupción dentro de esta unidad. Así que yo creo que aquí, en esta historia, todavía faltan muchas cosas por saber. Y lo que yo he publicado pues puede tener una trascendencia muy grande, porque a mí esto no me hace ninguna gracia, pero bueno, no queda más remedio que publicarlo. Y es que va a haber narcos afectados por las investigaciones que van a decir, oiga, que se me presente a mí con qué balizas se me ha seguido. Y si descubren que han sido estas balizas, que yo tengo certeza que se han utilizado, pues se pueden tumbar causas, detenciones, embargos. Es decir, este es un tema muy, muy delicado. Claro, como bien dices, Javier, más allá del tema político, porque afecta al titular de una cartera tan importante como es Interior, está el asunto de, como bien estás comentando, cuando algo se judicializa y llega a sala, bueno, además los narcos se caracterizan por tener muy buenos abogados, porque los malos, por desgracia, casi siempre tienen acceso a muy buenos abogados, y efectivamente pueden invalidar estas pruebas que demostrarían esta relación con el mundo del narcotráfico. Por poner todas las piezas encima de la mesa, Manuel Espinar, que es el cabo del Instituto Armado que presenta estas informaciones en sede judicial, un poco por poner en contexto, este señor es detenido, así lo cuentas en tu información, el 21 de abril, pasa a prisión provisional. ¿Hasta qué punto esto es una venganza personal de este señor para intentar mejorar su situación procesal?
Muy buena pregunta. Al cabo Espinar lo detienen y le acusan precisamente de revelación de secretos, de haber dicho a un grupo de narcos del este que se dedicaban a la marihuana, de haberles dado datos precisamente de esas balizas de seguimiento, a cambio de dinero, se supone. Él defiende su inocencia y lo que hace es, en un escrito que presentan sus abogados a la jueza, es decirle, oiga, es que además en esta causa que se me investiga, esta causa se hace mediante la puesta de unas balizas en una serie de vehículos. Y ya le digo, ya le cuento, señoría, que esas balizas son ilegales. Por lo tanto, la causa hay que tumbarla. Lógicamente, la intención de este guardia para defender su inocencia es intentar tumbar la causa porque se han utilizado medios ilegales. Pero claro, esto no afecta solo a su causa. Lo que a mí me interesa no es si en esa investigación en concreto, que se llama la Operación Logística, se utilizaron balizas ilegales, sino si esto ha sido una tónica general que se han utilizado en todas. Y así lo dicen en un escrito presentado a la jueza. Entonces, aunque el motivo sea autodefenderse, lo que está contando es de una trascendencia brutal y lo cuenta una persona que era el encargado de medios técnicos, que se dedicaba precisamente a este tipo de cosas. A poner balizas en coches presuntamente usados por narcos. Además, este cabo de la Guardia Civil también cuenta otra presunta ilegalidad, y es que contaban con las claves de las furgonetas de alquiler de varias empresas, que se los habían facilitado los encargados de esas empresas con más o menos coacción, daban esas claves. Y cuando un sospechoso alquilaba una furgoneta, sin pasar por el juzgado, se utilizaba el GPS, porque tú en un coche que es tuyo, puedes poner una baliza, ¿no?, para saber dónde está tu coche. Pero claro, lo que no puedes es poner una baliza a una tercera persona para hacer un seguimiento. Entonces, esas balizas que estaban previamente instaladas por la empresa de seguimiento las cogía la Guardia Civil para seguir a esos narcos. Y, según se cuenta en este escrito presentado en el juzgado, cuando había algún resultado, se blanqueaba la operación, se obviaban algunos seguimientos que se habían hecho fuera del control judicial para lo que vaya luego a sala, que esté limpio, que esté blanco. Claro, ahora ha salido toda la trampa a la luz. Citas en el propio texto que publicas hoy, recabáis la opinión de fuentes de interior sobre esta información que manejáis y, por lo que he leído, ellos niegan la mayor, ¿no? Sí, yo llamé a la Guardia Civil el viernes y me dijeron que literalmente no nos consta el uso de balizas ilegales. Yo creo que si no nos consta fue prudente, porque sí que ha habido, te lo aseguro, ha habido el uso de balizas. Es decir, yo llevo con ese tema, empecé antes del verano, no ha sido que de repente yo haya visto un escrito y pues oye, llevo un tiempo mirándolo y sí se han utilizado balizas ilegales. Lógicamente la Guardia Civil no va a decir sí, utilizamos balizas ilegales en utilización judicial, no, eso no pasa nunca. Lo que han dicho es que no nos consta y que todas las operaciones se han hecho con las balizas oficiales de la Guardia Civil, con certificado digital y pasando por el juez. Entonces yo pregunté si entonces no es verdad que la Guardia Civil tenga centenares de balizas de la marca TK Star compradas en Amazon y en AliExpress. Y me dijeron que eso no me pueden decir nada, que no se han pronunciado al respecto. Yo creo que tiene un lío. Yo aprecio muchísimo a la Guardia Civil, por supuesto, me parece un cuerpo de seguridad estupendo y de las mejores policías de Europa, pero en este caso concreto de Oconsur y de las balizas creo que tienen un lío importante, porque a mí sí me consta, y lo he podido comprobar, que se han utilizado balizas ilegales. De comprobarse todo esto que estáis publicando relacionado con esta unidad de élite del Instituto Armado que duró apenas 4 años, ¿con qué intencionalidad se ha hecho todo esto? Porque no es por hacer de abogado del diablo, pero entiendo que todo esto tendría alguna finalidad, aunque haya sido de manera chapucera. La finalidad yo creo que es buena. O sea, la finalidad es pillar más narcos, pero claro, en un Estado de Derecho no te puedes saltar la ley. Es decir, tú puedes combatir a ETA, pero creando los GAL, no, aunque quieras acabar con el terrorismo. Bueno, pues en este caso, salvando todas las distancias, lo que querían es resultados, coger más narcos. Entonces, si tú, de cualquiera que tienes una mínima sospecha, le balizas el coche, un juez no te dejaría, porque si no tienes indicios suficientes, no te pone una baliza o una intervención telefónica. Si tú te saltas esos pasos legales y balizas, vas haciendo los seguimientos que no van a ningún sitio, no pasa nada, quitamos la baliza y a correr. Pero que se hacen viajes sospechosos a determinado piso o almacén y luego vamos a echar un vistazo y encontramos la droga,
pues hemos hecho una incautación y hemos desarticulado un grupo criminal. Entonces yo creo que la finalidad era buena, pero se cometieron ilegalidades. Y también me dicen algunas fuentes consultadas que hay mucha, esto no es nuevo, no debería extrañarnos, hay mucha rivalidad entre policía y Guardia Civil. A ver Por desgracia eso es muy habitual claro, a lo largo es muy de los habitual, años. tú lo sabes porque estás en este mundo, pero igual la gente normal, el ciudadano, dice, ¿cómo que? Sí, hay mucha rivalidad por ser quien detiene más narcos, más tal. Y de esta forma, pues algunos cogían ventaja haciendo operaciones porque ambos cuerpos luchan contra el narcotráfico, ¿no? Entonces va un poco por ahí, el contexto es ese, balizar a diestro y siniestro. Y así pues hay más posibilidades de pillar a los malos. Pero claro, es que esto en un Estado democrático de derecho pues no se puede hacer. Coincide, como decías, esta creación de este cuerpo de élite con la llegada del señor Grande Marlaska a la cartera de Interior. ¿Te consta si por parte del señor ministro ha habido alguna reacción o si él se considera, bueno, gran parte responsable de todo esto? Desde el punto de vista político, evidentemente lo es. Pues yo estoy esperando reacciones hoy mismo, estamos en ello. Tenía un acto el ministro, ha tenido un acto y estamos a ver si dice algo y vamos a esperar. Desde luego trasladamos la pregunta para ver qué conocimiento tenía él. Quizás él diga, no, mira, yo no tengo el detalle de esos serán los jefes de grupo tal, o lo desmiente, no lo sé, pero estoy deseando escucharlo. Pero en cualquier caso, si su unidad de élite ha hecho trampas y esto se traduce en que se pueden caer investigaciones, el ministro tiene una responsabilidad política. Como mínimo la llamada invigilando. Y si esto es así, yo creo que tiene que asumir la responsabilidad, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de centenares de balizas ilegales para combatir la lucha contra el narcotráfico. Y esto trasciende incluso del general de zona de la Guardia Civil. Yo creo que esto va más arriba. Oye, y más allá de la responsabilidad política, que esa es evidente, ¿es achacable la creación de esta unidad? ¿Fue una decisión directa del señor Marlaska? ¿Fue idea suya, por decirlo de alguna manera? Sí, fue su primera medida en el Ministerio del Interior el poner en marcha esta unidad, porque lógicamente España es la puerta de entrada del narcotráfico a Europa, por un lado de todo lo que viene de cocaína de América, pero en este caso concreto pues del hachís que llega del estrecho, porque la producción lógicamente está en el norte de África y aquí entra para el consumo de España y también para el resto de Europa. Entonces, es que la geografía en este caso no juega una mala pasada, estamos donde estamos y claro. Claro, entonces España tiene que dedicar, en el campo de Gibraltar hay mucho que contar porque ha habido mucha corrupción, hay mucha presión, hay policías, guardias civiles que no quieren ir a trabajar allí porque se les señala. Hay municipios enteros donde se vive de eso, porque en toda casa hay un ojeador que trabaja para los narcos, es la zona con más paro de España, entonces eso está parasitado por los grupos de narcos que manejan mucho dinero, que cogen a un chaval que con una moto va a hacer de vigilante y en una noche le han dado 2.000 euros. Otro se hace piloto de lanchas y gana un dineral. Entonces, esto es una prioridad y era una prioridad de Marlaska y por eso se puso en marcha OCONSUR, que es el acrónimo de Organismo de Coordinación contra el Narcotráfico, y fue una apuesta suya que, como decíamos, por sorpresa, se desmanteló en septiembre del año pasado. Sí, además, como bien nos estabas contando, ha habido casi como una especie de cambio en España, porque la entrada de la droga en España durante muchísimos años fue el noroeste, fue sobre todo Galicia, ahora, como bien nos citabas, el campo de Gibraltar, en fin, igual que pasó en Galicia en su día, que la sociedad acaba tan vinculada a estos negocios ilícitos que el entramado lo hace todavía mucho más complicado. Claro, es que hay barrios enteros y bueno, y hay municipios enteros que al final ahí entra mucho dinero y de ahí vive mucha gente de todo, es decir, los coches que se compran, todo sale de ahí y pagan a mucha gente. El narco al final lo que hace es que te contamina de la sociedad que hay alrededor. Y esto yo he hablado con mucha gente al respecto del daño que hace, porque hay chavales jóvenes que dicen, yo me voy a ir a trabajar a un supermercado de reponedor y cobro una mierda y tal. Y resulta que estos tíos en una noche me gano 2.000 euros simplemente mirando en los alrededores de una playa si hay vigilancia, ¿no? Entonces, claro, esto hace un daño enorme y se manejan cantidades de dinero brutales y cada vez, como todos sabemos, cada vez que se desarticula un grupo, el Messi del hachís, el nene, el no sé qué, automáticamente aparece otro. Esto es la ley de la oferta y la demanda. Mientras la gente quiera droga, pues va a haber otra gente dispuesta a vendérsela. Y la entrada es esa.
viene del norte de África y entra por otros lugares también, Valencia, incluso Baleares, pero principalmente el campo de Gibraltar porque es la distancia más corta a África, que es al norte de África, que es donde se produce. Sí, por no hablar, como bien has dicho, de que cuando un grupo desaparece hay otro que ya estaba deseoso de ocupar su territorio de mercado, por decirlo de alguna manera, y ahí se instala. Oye, Javier, apelando un poco a tu olfato, ¿en qué crees que va a acabar toda esta historia que habéis publicado? Pues yo creo que esto va a tener consecuencias muy serias porque seguramente va a haber detenidos, juzgados, incluso condenados que van a pedir que se revisen sus casos y los dispositivos de seguimiento. Yo entiendo que lo que se ha llevado ante el juez estaba todo bastante apañado para que pasaran los filtros legales, pero puede haber causas en las que se acredite que se utilizaron dispositivos de seguimiento ilegales y va a haber movimientos, va a haber muchos abogados. A mí esto no me hace ninguna gracia, que un narco se pueda librar de una condena siendo narco, pero si se han hecho trampas, pues la responsabilidad lógicamente no es mía, yo solo soy el que lo cuenta. Yo podía haber cogido esta información y decir, no, me lo voy a callar y tal, pero entonces no estaría haciendo mi trabajo. Entonces, aunque esto pueda beneficiar a un narco, pues creo que tenemos que contarlo porque en un Estado de Derecho, en una democracia, se tienen que respetar las garantías constitucionales incluso para los malos. Efectivamente, eso diferencia a los buenos de los malos, que los buenos tienen que hacer las cosas bien y los malos, por desgracia, lo pueden hacer mal. Muchas gracias, Javier. Estaremos atentos a todo lo que publicáis. A ti, ha sido un placer.